extendemos la cordial bienvenida a nuestro primer invitado en la mañana de este día jueves, el sociólogo Fausto Giraldo. Bienvenido, Fausto, a Buenos Días América. Saludos cordiales, Edwin, a usted, a los amigos oyentes de Radio América. Fausto, pues la mañana de hoy vamos a conversar, vamos a hacer un análisis desde su óptica, desde su punto de vista sobre la situación social, política, económica que estamos atravesando, sobre todo a vistas de los últimos acontecimientos en el ámbito político que se han suscitado acá en nuestro país. Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración desde la ciudadanía en torno a lo que ha resultado este 2024, principalmente en temas fundamentales, ¿no es cierto?, lo político, lo económico, lo social. Y que de una u otra manera podemos decir o categorizar de que hemos vivido y vivimos una crisis multidimensional que va desde lo que significa el gobierno, las instituciones, que va desde lo que significa la política y la participación electoral y lo que va en el sentido de participación ciudadana. Eso son, digamos, va a ser una conclusión quizá de la mayoría de analistas en torno a lo que ha pasado en el país. Decimos, por ejemplo, crisis política, toda la confrontación que tiene el régimen, el gobierno, con los diferentes sectores político-partidistas en el país, con la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Crisis política que tiene que ver con dificultades para la gobernabilidad, cuando planteó la construcción de una cárcel en la Amazonía y la gente se levantó, ahora planteó en Santa Elena y la gente se levantó. Crisis de institucionalidad, cuando observamos que las Cortes de Justicia tienen problemas de intervención en hechos dolosos, en hechos delictivos, de interferencia de la toma de decisiones por parte de los jueces, ¿no es cierto? Acciones que van desde la Asamblea Legislativa también en contra de algunos hechos importantes del país y del propio gobierno. El gobierno que no ha tenido una capacidad de comunicación adecuada, por ejemplo, en torno a lo que significa la gestión gubernamental, ¿sí? Y eso en lo político. Estamos hablando ya en el tema económico, por ejemplo, toda esta incidencia que ha tenido la crisis energética, sí, que el gobierno dice que no, pero ya las estadísticas, los estudios dicen que más del 7 personas de 10 plantean de que la crisis energética les afectó a los sectores más populares, a los sectores de economías bajas. La remuneración o los ingresos económicos, fíjese usted, Edwin, estamos hablando de alrededor de 7 millones de ecuatorianos que ganan hasta $250, cuando la canasta básica sobrepasa los 770 dólares, ¿sí? Y el tema de desempleo, que es grave en el país, ¿no es cierto?, de la población económicamente activa, que se aproxima a 13 millones, estamos hablando de más de 5 millones de gente en la informalidad. Situaciones que van presentándose por ese lado. Y lo otro, lo social, la inseguridad en el país. Pese al planteamiento de existencia de un plan Fénix, usted ha observado, no existe un plan Fénix. Ahora último, expresa de alguna manera lo que estamos viviendo en el país, la desaparición de los 4 muchachos en manos de elementos de las Fuerzas Armadas, lo que significa entonces de que en temas de inseguridad, en temas de conflictividad, en temas de cuestiones económicas, la pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos confianza los ecuatorianos en quién? ¿O a quién acudimos para que nos ayude? Sí, este último tema que se ha topado la mañana de hoy, el tema de la inseguridad, ¿no?, de la desaparición de los chicos, si bien es un tema que se reclama por todos los sectores ciudadanos y con justa razón, hechos de esta naturaleza no deben existir, no deben darse. Entonces, de allí pues el reclamo de todos los sectores de derechos humanos, pero también hay un tema muy particular y el que también se reclama por parte de los ciudadanos, ¿no? El no politizar este tipo de hechos. Existen, de acuerdo a las primeras incidencias, podrían existir culpables en este tema, pero entonces la justicia y toda la investigación debería dirigirse precisamente a estas personas que actuaron en este sentido y a quienes
si cabe el término, de alguna manera encubrieron en un principio que se presenten estos hechos tal y como está dándose en los actuales momentos. Sí, yo diría más bien de que no es una cuestión de no politizar, porque al final se trata de establecer una política pública de seguridad, claro, ¿no es cierto? Diría más bien de que los sectores dejen de hacer politiquería con un caso tan grave y complejo, porque no es sencillo lo que se ha planteado, ¿no es cierto? Yo sí creo que la ciudadanía rechaza la intervención de ciertos elementos políticos para aprovecharse de la coyuntura y empezar a protagonizar en función de ellos, capaz de captar el respaldo social y popular. Eso creo que ha sido contrario incluso a los políticos que hicieron uso de ello, y la ciudadanía lo ha rechazado. Sin embargo, no deja de ser menos cierto de que aquí es lo grave la actuación desde el Estado y desde el gobierno en torno a este problema de la desaparición de los 4 muchachos. Más allá de quienes sean los responsables, punto 1, de la desaparición, y punto 2, de existir, que aspiramos todos, yo creo que la mayoría de ecuatorianos no sea así, que los muchachos hayan sido criminalizados o asesinados, ¿no es cierto? No creo que la mayoría queramos que los niños aparezcan ya como héroes, como dice el presidente de la República. No, nosotros creemos de que deben aparecer vivos. Sin embargo, las circunstancias, las condiciones nos conducen a pensar en lo más trágico, lo más complejo. Pero ahí, entonces, usted dice, bueno, en principio de año, cuando el gobierno declaró la guerra contra los grupos delincuenciales, la ciudadanía respaldó mucho la acción de las Fuerzas Armadas, incluso cuando atentaban físicamente contra los grupos delincuenciales o personas que supuestamente podrían ser parte de estos grupos delincuenciales. Pero ahora sí hay un caso muy grave, porque son 4 niños que incluso el ministro de Defensa se atrevió ya a prejuzgar y a decir que eran delincuentes, cuando la Fiscalía ahora demuestra de que no existe parte alguna o información alguna de que los muchachos hayan participado en hechos delictivos en el momento de su detención. ¿El Estado está ocultando o no está manejando como gobierno la transparencia de la información sobre este hecho? Yo en lo personal creo que es así, se está ocultando, no se está manejando transparentemente. Incluso la respuesta tardía que dio a la problemática deja dudas, es decir, aquí lo que hay es una oscura intervención, ¿no es cierto?, que podría generarse algunas hipótesis, ¿no es cierto? Se les fue las manos a los militares que los detuvieron, y con uno de ellos, y con la finalidad de ocultar, pues tenían que ocultar a todos los testigos, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro que sí, los detuvieron, ¿por qué los llevaron desde las Malvinas hasta Taura a, digamos, alrededor de 37 kilómetros, dicen, de distancia, que en camino sería aproximadamente 1 hora y algo más en transporte? Imagínese usted, niños y caminando sería complicado, ¿no es cierto? Les dejaron fuera de la base de Taura. ¿Por qué los dejaron fuera, sabiendo la peligrosidad y la situación conflictiva que tiene todo ese territorio? ¿Sí? Y que pudieron haber sido otros quienes se hicieron cargo ya de los muchachos y los desaparecieron definitivamente. Pero aquí la responsabilidad única y exclusiva en lo personal, tal cual como lo ha declarado la jueza en el habeas corpus que se les otorgó, ¿no es cierto?, es de las Fuerzas Armadas, que son los primeros que detuvieron a estos muchachos y a la final, a partir de ahí, desaparecieron. Sí, efectivamente, ¿no? Sobre este tipo de hechos, un diario nacional hace precisamente un análisis de esta situación y habla de que denuncias de desapariciones, torturas y ejecuciones opacan el trabajo militar en el Ecuador. Esto con relación a este tema. Vamos a profundizar un poquito más en lo que ha sido el tema político, que ha tenido precisamente varios hechos que de alguna manera han causado efecto en la situación actual que atraviesa el Ecuador en definitiva. Yo creo que el más importante tiene que ver con la vicepresidenta de la República en estos elementos, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el gobierno ha hecho todo lo imposible por impedir de que la vicepresidenta asuma el encargo presidencial durante la campaña electoral, y se mantiene aún en esas posiciones. A través del ministro de Gobierno se han expresado algunas inconsistencias e incoherencias, ¿no es cierto? Incluso el propio ministro de Gobierno realiza la difusión de una resolución de la Corte Constitucional en la que establece que quien debe asumir la vicepresidencia y su encargo, la presidencia y su encargo, es la vicepresidencia. Pero sin embargo, el conflicto
ha generado también la inestabilidad del territorio, porque estamos hablando de una violación de derechos por un lado, y por otro lado también el Estado de Derecho en sí ha sido afectado. Fíjese usted que apenas la jueza resolvió a favor de la vicepresidenta el tema de la acción de protección para eliminar la suspensión o sanción que le impusiera un ministerio. Resulta que a día seguido le envía a Turquía. Yo en lo personal creo de que existe una especie de aberración, ¿no es cierto?, de obsesión, de fijación del gobierno en contra de la vicepresidenta de la República. Más allá de que nos guste o no nos guste la función o el trabajo que ha hecho, incluso las palabras que hace la vicepresidenta. Pero creo que ese es el elemento político más importante. El segundo elemento, que también es conclusión de toda esta crisis política e institucional, tiene que ver con lo que acaba de suceder entre la jueza que resolvió el caso de la vicepresidenta con el presidente del Consejo de la Judicatura, cuando la Judicatura ha estado en la mira de los ciudadanos y ciudadanas, de toda la institucionalidad respecto a su comportamiento. Existiría presiones o habría existido presiones por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, y también la posibilidad de que pueda perseguir a esta jueza por esta decisión que adoptó. Es decir, hay ese tipo de intervenciones. El tema también que va por el hecho de las sanciones que existió ya y resoluciones de la propia justicia en torno a caso Metástasis, ¿no es cierto? Y en otros casos que se van resolviendo. Y el problema de la Asamblea Legislativa, esto de la ley antipillos, ¿cómo es que el gobierno toma una decisión de hacer la publicación en el registro oficial de una ley que fuera archivada? Archivada sí, pero también con arrogancia por parte de la Asamblea Legislativa por no haber desarrollado la segunda reunión plenaria, es decir, solo puro arrogancia. Estas confrontaciones son el escenario, y este contexto son el escenario para las elecciones del siguiente año. Efectivamente, eso es, para ese tema iba dirigido pues mi siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué nos espera en 2025 frente a esta situación que hemos hecho el análisis de lo que ha ocurrido en el 2024, tomando en cuenta pues que a pleno inicio del año entramos en un periodo de campaña? Sí, yo creo que primero hay que establecer de que el presidente de la República no entendió que este era un año de transición, de que no era un periodo completo, que no iba a tener 4 años, y por lo tanto el plan de gobierno no iba a poder desarrollarlo o ejecutarlo como, digamos, extensiblemente se podría hablar. Y debía sentar bases importantes. Yo creo que en el tema económico logró alrededor de 7 leyes, incluso algunas económico urgentes, y que eso da la medida de qué es lo que va a pasar el próximo año, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que da la medida de lo que va a pasar el otro año? Porque definitivamente son 16 candidatos a presidentes de las repúblicas o binomios, y también una cantidad inmensa de candidatos a asambleístas nacionales y candidatos a asambleístas provinciales. Vamos a tener que ingresar desde el 5 de enero en adelante a toda una ofensiva mediática en redes sociales, en las calles. No sé cuáles van a ser las estrategias, ¿no es cierto?, de todas las organizaciones políticas para posicionarse de que ellos son o deben ser elegidos. El problema es de que no hay una claridad en torno a qué es lo que se quiere hacer con el Ecuador y con las políticas públicas, sobre todo en temas de economía, en temas de inseguridad, en temas de deuda externa, de seguridad social. No hay claridad, excepto el presidente de la República, que también está de candidato, cuyo plan de gobierno ha sido visible y más bien ha sido de corte popular y neoliberal. Yo creo que es oscuro el tema que es sombrío el tema que nos espera. La ciudadanía debe tratar de profundizar su reflexión y análisis para encontrar lo más adecuado para el país, ¿no es cierto? No es adecuado de que se elija por elegir o que se elija por fanatismo, porque una cosa es de que estemos de acuerdo con alguien, pero tampoco significa de que le demos un cheque en blanco para que ese alguien gobierne sin saber qué es lo que está haciendo. Más allá de que estemos en contra del gobierno, a favor del gobierno, o en contra de una organización política o a favor de una organización política, establezcamos un análisis real de qué es lo que queremos para el país y qué es lo que puede suceder con cada uno de los candidatos. Aunque sabemos de que de los 16, pues,
no sabemos quién pueda ser uno realmente en este país. Así rápidamente, en virtud del tiempo, ¿no? Hemos hablado de 16 candidatos. Muchos sectores hablan de la proliferación de candidatos. ¿Debido a qué? A que el Estado es el que financia las campañas y financia los partidos políticos. Se ha propuesto una enmienda con relación a este tema, una enmienda constitucional. ¿Cuál es su opinión? Yo he hecho un análisis señalando de que lamentablemente en el momento de que se elimine el financiamiento a las campañas electorales, significaría de que quienes más dinero tienen puedan participar y tener mayor protagonismo frente a los que menos tienen. Es decir, se generaría una inequidad de participación electoral. Lo correcto y lo que hemos sugerido, por ejemplo, es de que se haga un mejor control, un modelo de gestión adecuado para controlar en qué se invierten y qué se hacen los recursos asignados, porque recordemos que son dos. Un fondo dirigido para las campañas electorales y otro fondo dirigido para los partidos políticos. Entonces hay que ver qué es lo que se hace con los partidos políticos, con un modelo de gestión. Y aquí en lo fundamental no es responsabilidad incluso solamente de los partidos políticos. Es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que no ha cumplido su función de seguimiento, vigilancia, ¿no es cierto?, y control de qué se hacen con los recursos públicos asignados a las organizaciones políticas. Muy bien, queremos agradecer la presencia aquí en Buenos Días América del sociólogo Fausto Giraldo, que nos acompañó pues haciendo un análisis de la situación, de la realidad política, social y económica del país. Fausto, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y desearles lo mejor de lo mejor. Siempre he dicho de que estos tiempos son tiempos muy difíciles porque se expresa mayormente la pobreza en el país, pero como decimos, yo tengo fe, no la fe religiosa, sino la fe en lo que significa esa palabra. Fe, la F de fuerza, fuerza para enfrentar las situaciones difíciles que tenemos, y la E de esperanza para que en un futuro inmediato o más adelante podamos cambiar esa situación que tenemos los ecuatorianos ahora. Muchísimas gracias. El sociólogo Fausto Giraldo nos acompañó aquí en Buenos Días América.